se va a convocar. Siguiente punto. Teníamos que tratar el tema del incremento salarial, pero lamentablemente estamos en una situación del martes que viajamos con el licenciado Nelson Mena a La Paz para hacer un presupuesto para el próximo año, un presupuesto único de todo el sistema universitario boliviano a través del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Entonces, en ese sentido estamos analizando y voy a ceder la palabra al licenciado Mena para ver. Nosotros queríamos hacer un análisis con cada uno de los gremios, parte administrativa y docente, y después hacer una propuesta aquí al Consejo Universitario. Pero lo podemos hacer un taller como ha propuesto también el licenciado Mena. En ese sentido, el licenciado Mena tiene la palabra. Muchas gracias, señor rector. Bueno, antes de mostrar al Consejo el análisis referente al incremento salarial, es necesario pues que todos los miembros del Consejo, que en su mayoría son nuevos, conozcan la situación económica de la universidad, conozcan sus fuentes de ingreso, conozcan los gastos que se realizan y se establezca pues la mejor decisión, siempre tomando en cuenta la viabilidad económica financiera de cualquier incremento, ¿no? El aprobar un incremento salarial, incrementar el déficit, pone en peligro pues las actividades de la universidad, pues representaría que, si bien es cierto hoy día podríamos aprobar un incremento del X%, implicaría que en noviembre y diciembre ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos. Eso implicaría obviamente que la universidad se paralice, tanto el sector docente como el sector administrativo, ¿no? Entonces me parece que antes de tomar cualquier decisión, el Consejo debe conocer la situación económica y financiera de la institución. Por eso yo me permitía sugerir que se pueda realizar de repente la siguiente semana un consejo extraordinario que abarque únicamente este punto, el informe económico de la gestión anterior, como dice el estatuto, y la decisión del honorable Consejo Universitario referente al incremento salarial. Gracias. A consideración. Allá tiene el estudiante que de Bueno, buenos días, consejeros, docentes, estudiantes. Bueno, respecto al punto del licenciado que comentaba, no es cierto, es muy necesario tener un informe respecto a la cuestión económica sobre los salarios y salarios de docentes y administrativos. Sí, Joaquín Escobar, de la Facultad de Sociología, delegado titular, ¿no? Bueno, con respecto a esto es necesario tener este informe porque, como sabremos todos nosotros, anteriores gestiones pasadas ha habido un déficit presupuestario donde se ha prestado del IDH, que es destinado a la cuestión de edificio, de infraestructura y becas de los estudiantes, sobre pretexto de préstamo, ¿no? Entonces quisiéramos saber también este informe, en cuál está esa situación, si sigue en préstamo, o sea, se ha devuelto ese dinero al IDH, o cuál ha sido la situación. Y también que cualquier incremento salarial o cuestión que se vaya a hacer tiene que estar al margen de la cuestión del IDH, ¿no? Porque como ustedes sabrán, el IDH es un presupuesto para, bueno, es un monto que se ingresa a la universidad para los estudiantes. Eso nomás, gracias. Estudiante que está ahí, después, por favor, la parte docente. Buenos días, Jiré Villarreal, titular por Humanidades. Respecto a este incremento salarial, en consideración para el informe económico también se tiene que tomar en cuenta que existen 2 decretos supremos que norman que los incrementos salariales no afectarían y no tienen que aplicarse a las personas que ganen 24.251 bolivianos o más. ¿Por qué? Porque se ha establecido ese tope salarial a nivel nacional. Entonces, mientras más está ganando una autoridad, un docente, un administrativo, este 3% es más significativo en sueldos más grandes. Entonces, por eso este tope salarial tiene que considerarse para el informe económico, porque no es lo mismo afectar a un sueldo mínimo que un 3%, que es el incremento que se estaría proponiendo, comparado con un sueldo como el que he propuesto, que está en el tope, que son 10 veces más. El doctor Alba y Alfredo Pericón.
Gracias, presidente. A ver, yo estoy dejando solamente algunas representaciones, pero quiero que reflexionemos colectivamente. Lo que está ocurriendo es algo así como que el legislativo apruebe los decretos supremos. No es lo mismo aprobar una ley, que es su función, que el trabajar una política pública que se hace mediante decretos supremos. Pero a la hora de la verdad parece que la mayoría considera que es decir aprobado, aprobado y se acabó. Yo, señor presidente, hago esto en tono de consulta. El incremento salarial es una ley, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio, no es una opción el si se va a hacer o no el incremento salarial. Eso no quiere decir, señor presidente, que esté en desacuerdo con dialogar sobre la estructura financiera universitaria y hacer, en caso de necesidad, los ajustes que se consideren suficientes. Pero así como se considera que es una obligación de la universidad el no hacer doble contratación, porque la ley así lo manda, también la ley manda, a que haya incremento salarial, con todos esos matices que acaban de plantearse. Por lo tanto, no parece responsable de parte del Consejo Universitario el tomar los temas y decir simplemente aprobado o desaprobado. Yo estoy de acuerdo en hacer el evento propiciado por la Dirección Administrativa y Financiera, pero también creo que es indiscutible el incremento salarial. Por lo tanto, las leyes se deben cumplir en esa dimensión y en la dimensión que el Consejo Universitario haga a través de sus resoluciones. Pero hay que diferenciar entonces de otras actividades. Señores, nosotros no vamos a poder escapar de la responsabilidad jurídica que implica el aprobar o desaprobar muchas cuestiones sin pensarlas dos veces. Presidente, el incremento salarial debe ejecutarse con los límites de la ley. Gracias. Gracias, señor presidente. Bien, en el mismo camino, en la misma dirección que dice el doctor Alba, en realidad el decreto supremo 4928 en su disposición final tercera establece un incremento obligatorio para las universidades públicas del 3%. Así como estamos cumpliendo los decretos supremos emanados por el gobierno en materia de doble percepción, de remuneración por encima del presidente y todos los demás, nosotros como Federación de Docentes también pedimos que se cumpla ese decreto supremo y que el incremento se haga efectivo, señor presidente. Por supuesto, esto está basado en un estudio que el mismo gobierno realiza respecto al tema de la inflación y al tema de la devaluación, aunque todavía no ha sido considerado la última parte, es decir, la devaluación que hemos sufrido de enero a la fecha, porque es una devaluación oculta que todavía no se ha mostrado por parte del gobierno. Todo el mundo sabe que el dólar, por ejemplo, ha bordeado los 8 bolivianos y todavía sigue muy cerca de ese monto. Eso significa un incremento en el índice de precios al consumidor, lo que significa un incremento de los bienes y servicios para todos los hogares bolivianos. También para los docentes nos ha afectado el nivel de ingresos. Entonces, simplemente pedimos que se cumpla el decreto supremo 4928, lo que establece, pero también, como ha dicho el doctor Alba, los docentes estamos de acuerdo en hacer el taller y escuchar la realidad universitaria respecto al tema financiero. Pero, vuelvo a repetirle, señor presidente, es un compromiso de la Federación insistir con el cumplimiento de este decreto supremo para que los docentes tengan esa reposición salarial, aunque sea parcialmente. Gracias. Al estudiante, después sí tú. Gracias. Ángelo Flores, consejero universitario de la Facultad de Economía. Bueno, creo que este tema del pago de sueldos de los docentes debe ser un compromiso de todos los miembros de la universidad, debido a que actualmente estamos viviendo una etapa, no sé si de crisis, pero efectivamente una etapa
crítica en la economía boliviana, justamente por el tema del dólar. Y lamentablemente sí, pues existen por presión de la COVID y demás temas, aumentos o nivelaciones salariales, como las llaman, pero el hecho de que haya inflación justamente preocupa, pues de dónde va a salir el dinero. Y lamentablemente tengo entendido, tal vez me esté equivocando, de que en la misma Constitución el Estado es el que tiene que garantizar al menos el sueldo de los funcionarios y docentes de las universidades públicas, porque son públicas. Y lo que está pasando es que yo creo que, y perdónenme si suena un poquito feo, los docentes exigen nivelación salarial, pero lamentablemente no estamos haciendo nada para exigir al gobierno de que cumpla tal vez con su responsabilidad con las universidades públicas de hacer alcanzar el presupuesto. Y estamos utilizando plata del IDH que estaba destinado a infraestructura y demás cosas para pagar sueldos a docentes. Y esa plata se podría utilizar tal vez para construir nuevos ambientes, para hacer laboratorios de investigación, para desarrollar la academia, que no se está desarrollando como se debería, pienso yo. Entonces, de la parte estudiantil, yo creo que si ustedes de la parte docente algún día deciden salir en una marcha, pedir por el tema presupuestario, nosotros tengan por seguro que los estudiantes los vamos a acompañar, pero creo que tiene que ser algo que tienen que nacer no solamente de nosotros los estudiantes, sino también de ustedes los docentes, el ir y en exigir que el gobierno cumpla su responsabilidad presupuestaria con la universidad. Gracias. Toribio. Gracias, señor presidente. Quienes me han antecedido, que los consejeros docentes de Derecho y como también de la FUD. Creo que es importante precisar que estos decretos como el 4928 y la resolución ministerial 752 claramente establece los límites y las fechas en los cuales se debería de dar ya los incrementos salariales en las diferentes instituciones privadas y públicas. Y creo que es pertinente también reflexionar a que la primera autoridad económica, en este caso el licenciado Mena, ya pues debería estar trabajando en esta situación, ¿no? Para hacer un informe de la parte económica para establecer el incremento salarial. Estamos ya a más de 2 meses que no tenemos resultados y es por esa razón que nuestro sector se encuentra muy preocupado y creemos que nosotros como parte administrativa debemos establecer tal vez un estado de emergencia si en caso de que el incremento salarial no se lleve a cabo en esta gestión. Por otro lado, me gustaría, señor presidente, de que nos den fechas ya para tratar estos temas y así avanzar y tener la certeza de que sí vamos a contar el incremento salarial para esta gestión. Gracias, señor presidente. Ahí el estudiante y después Gracias. Nelson Mena. Sumando a la intervención del consejero de Economía, es responsabilidad no solo de administrativos y de docentes el tema de del presupuesto, si es que está faltando. Porque en el Reglamento General de la Auxiliatura, el capítulo 18, artículo 53, especifica que todo decreto supremo y ley de gobierno respecto a los incrementos salariales afecta a los auxiliares también. Entonces no es que el estudiante tiene que apoyar, el estudiante está en esto, estamos en estos las tres instancias juntas. Eso. Identifíquese, por favor, señor consejero. Soy Jiré Villarreal, consejero titular por Humanidades. Nelson Mena. Muchas gracias. Hay que hacer una aclaración, ¿no? ¿Qué dice? Primero, que no es una ley lo del incremento salarial, es un decreto supremo emitido por el gobierno. El 3% es obligatorio para ciertos sectores. No es obligatorio la aplicación para las universidades. ¿Qué dice textualmente?
En el marco de la autonomía establecida en la Constitución Política del Estado, las universidades públicas podrán, subrayo el término podrán, no dice deberán, ¿no ve? Pueden, así como no pueden, ¿sí? Fijar incrementos salariales de hasta el 3%. Eso implica que el incremento salarial no tiene que ser necesariamente el 3%. Puede ser el 2, el 1, 1.5, 1.7, 1.2. Precautelando su capacidad financiera a través de sus honorables o ilustres consejos universitarios. Mal el rector o mi persona podría haber establecido ningún incremento salarial si no está aprobado por el honorable consejo universitario. A manera de ejemplo, hace algunos días el honorable consejo universitario de Santa Cruz ha aprobado un incremento del 1% en la gestión 2023. A manera de ejemplo, la Universidad del Beni durante 5 años no ha aplicado ningún incremento salarial porque estaba en una crisis económica. Entonces, simplemente yo no quiero hacer ningún juicio de valor sobre si este Consejo Universitario deberá o no deberá aprobar un incremento. Simplemente el Consejo Universitario debería conocer la situación económica financiera de la universidad antes de tomar cualquier decisión. Y el Consejo Universitario debería saber que el Estado no otorga los fondos para el incremento salarial, ¿sí? No se otorga, por lo que alcanza, como les voy a explicar seguramente en la sesión, no alcanza. Entonces, la universidad, ¿qué tiene que hacer? Usar sus propios recursos. ¿Están dispuestos los decanos de las facultades, los directores de posgrado, a autorizar que se usen los recursos de facultades o los recursos propios para el incremento salarial? ¿Estamos dispuestos a asumir un incremento salarial y tener que decir que en noviembre y diciembre no hay recursos para pagar los sueldos? Esas decisiones las toma el honorable Consejo Universitario, pero creo que lo más responsable es que tome esas decisiones en función a datos, a números, a información cuantitativa que es necesario analizar. Gracias. Quedaremos la siguiente semana en el taller y ahí vamos a ver toda esta situación. Pasamos al siguiente punto.